Colombianos, atención, esto es de no creer. En el caso de alias Pacho Malo, quedaron en libertad el investigador Camilo López y el exagente Víctor Forero. ¿Recuerdan? Estos investigadores que hacían parte del CTI y demás, que quisieron cambiar el testimonio de uno de los investigadores de Buenaventura para que borrara el pedacito donde se mencionaba a Pacho Malo. Pues sí, señores, un juez al parecer decidió que estas personas no pues tenían peligro a la sociedad y los dejó libres, ¿no? Un juez de control de garantías de Manizales negó esta petición de la Fiscalía de enviarlos a prisión. Sin embargo, les impuso unas condiciones. Ay, Dios mío, la justicia de este país deja mucho que desear. El investigador del CTI, Juan Camilo López, y el exagente Víctor Forero enfrentarán un proceso penal en su contra en libertad, pero tendrán que cumplir una serie de condiciones que les impuso un juez del caso. A López y a Forero, la Fiscalía les impuso los delitos de destrucción de pruebas, falsedad en documento y amenazas a testigos, cargos que no aceptaron y por los cuales el ente acusador solicitó que los enviaran a prisión, pero el juez advirtió que no hay riesgo de obstrucción a la justicia y por ello negó la medida de aseguramiento, ¿no? Y tenemos por ahí pues libre a Marta Mancera. A los procesados se les atribuye que presuntamente alteraron informes judiciales para favorecer al ex CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, que también está en libertad, ¿no? En un proceso relacionado con narcotráfico, pero aquí lo pintan como contrabando, ¿no? Para el juez, los hechos delictivos atribuidos a López y a Forero ocurrieron en el año 2021 y la Fiscalía no probó que durante los últimos meses los procesados hayan incurrido en alguna maniobra o acto que indique una intromisión en el proceso. El juez impuso a los agentes Forero y López una medida no privativa de la libertad que consiste en observar buena conducta, prohibición de comunicarse con víctimas y testigos relacionados con el proceso y prohibición de reunirse en dependencias de la Fiscalía. Vamos a ver el informe de cómo este juez dejó en libertad a estas bellezas. Exaltando la visión jurídica de Francisco Barbosa, el juez segundo penal de Manizales dejó en libertad a los agentes del CTI que habrían alterado informes para beneficiar a su colega Pacho Malo. Ahora, ¿qué ha hecho sospechosos? Sí, claro. El juez. ¿Cómo no? Los exinvestigadores del CTI, Víctor Forero y Juan Camilo López, procesados por encubrir a su compañero Francisco Martínez, alias Pacho Malo, fueron dejados en libertad por no representar un peligro para la sociedad. El juez, en varios episodios de la audiencia, ejerció su defensa. ¿Por qué un inocente va a ir a la cárcel? Eso no tiene sentido, es una contradicción. La cárcel no es para los inocentes. El juez se preguntó quién lo autoriza a mandar a prisión a un inocente y recalcó que las medidas de aseguramiento no son para castigar a los ciudadanos. No es para castigar al ciudadano, no es para castigar a Víctor, no es para castigar a Juan Camilo porque alteraron ese informe, porque protegieron a Pacho. Para el juez, los investigadores que alteraron el informe ya no representan peligro, porque con el paso del tiempo ya no tienen ese expediente. Hombre, esta investigación, miren, los hechos son del año 2021. Estamos hablando de hace 4 años. El juez admitió que su deseo de dejarlos en libertad está inspirado en el exfiscal Francisco Barbosa. La Fiscalía, presentada por el doctor Barbosa, sacó un documento maravilloso y me dio tanta complacencia escucharla porque pues, ese documento es casi un canto libertario. De casi le dice a la Fiscalía, hombre, no pida medidas de aseguramiento. O cuídese de pedirlos. Pacho Malo sigue en la Fiscalía por cuenta del vencimiento de términos en la investigación en su contra por contrabando y sigue investigado por narcotráfico. El juez les pide a sus presuntos auxiliares en el delito que ya en libertad no visiten sedes de la Fiscalía. Si no se le ocurre a usted, Víctor, ni siquiera ir por su novia a la sede de la Fiscalía. Siéntese con ella, no está para el parque Bolívar. La libertad de los exfuncionarios ya está en apelación y mientras tanto su única prohibición es no acercarse a la Fiscalía. Hágame el berraco favor que este juez haya defendido de esta forma a estos dos señores, supuestamente porque los delitos ocurrieron en el 2021 y que son inocentes. No puede ser, señores, hasta dónde llega la justicia de este país. Y es que démonos cuenta la pobredumbre de la Fiscalía, como Marta Mancera metida hasta los tuétanos presuntamente y no pasa nada, ¿no? Hasta la hija del rector de la Sergio Arboleda estuvo metida ahí en casos de corrupción y demás. Increíble hasta dónde llegan. Miremos el informe. En su chance como fiscal general, Marta Mancera dio parte de la captura de alias Pacho Malo, uno de sus funcionarios que accedía al sistema SPOA para beneficiar a narcos. Pero la justicia no avanzó en su caso y él regresó a su escritorio, a su computador y al SPOA. Francisco Javier Martínez, conocido como Pacho Malo, fue judicializado este año por facilitar la entrada de mercancía por los puertos de Buenaventura y Barranquilla. Sin embargo, el investigador de la Fiscalía hoy goza de su libertad. Tendría lazos con organizaciones criminales o redes de narcotráfico del Valle del Cauca. Sin embargo, se dice, la Fiscalía no habría tomado ninguna acción contra el servidor señalado de tener esa vinculación con la organización criminal. Pero Pacho Malo no solo está libre desde octubre de este año, sino que a los pocos días fue reintegrado a la Fiscalía como técnico investigador en la Unidad de Policía de Río Negro, Antioquia. ¿Ustedes pueden creer esto? O sea, el tipo con el prontuario que tiene, lo destituyen por unos días, supuestamente lo iban a dejar pues preso, y lo sueltan y lo reintegran.
que estará pues callando este señor. Pese a las alertas de que podía poner en riesgo el caso. Francisco Javier Martínez Ardila podría afectar el proceso, podría afectar los actos de investigación que aún deben practicarse en este caso, podría incidir negativamente en la alteración o destrucción de las pruebas o los testigos. Antes de ser capturado, Pacho Malo también aprovechó su cargo para ingresar al SPOA y alertar a los cabecillas de procesos en su contra, razón por la que también había sido privado de la libertad. Hemos logrado en la Fiscalía General de la Nación investigaciones contra nuestros propios funcionarios, el formularles a 130 servidores por distintos delitos, entre esos la corrupción. Aunque el 22 de febrero fue capturado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso a uso de un sistema informático, el expediente no progresó después de este anuncio. Los términos de su proceso se vencieron y él no solo recuperó su libertad, sino también su trabajo y, por supuesto, su acceso al sistema SPOA en el cual delinquía. La Fiscalía está indagando si Pacho Malo. Y sigue en la fiscalía, señores, y no tenemos noticias de esta gente que hace por doquier en la fiscalía. Recordemos también a esta señora, ¿no? Increíble. Otra ex fiscal corrupta, pero esta de nivel central en Bogotá y cercana a 2 fiscales generales, espera saber el monto de la pena que le impondrá un juez después de aceptar que cometió varios delitos. ¿De quién se trata, Joana Rodríguez? Mónica, se trata de Ana Catalina Noguera, conocida de Néstor Humberto Martínez y de Francisco Barbosa, pues ella es la hija del poderoso exrector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera. La exfuncionaria se concertó con un exnarco que está siendo procesado por intentar extorsionar a personas con líos judiciales. Ana Catalina Noguera, exdelegada de la Unidad de Extinción de Dominio y alta funcionaria de la Fiscalía tanto en época de Néstor Humberto Martínez como ahora con Francisco Barbosa, fue condenada después de aceptar que hacía parte de una red delictiva conformada por otros fiscales y del excapo del narcotráfico Ramón Esteban Peña, alias El Médico o alias Carlos Ramón Zapata, para extorsionar a otros exnarcos que presuntamente volverían a ser procesados, culpados o extraditados. A ellos les pedían altas sumas de dinero a cambio de enredar sus investigaciones o desterrarlas. El único propósito, señora Ana Catalina Noguera, era obtener información detallada y personalísima de la vida de Carolina Vélez. Especialmente, conocer si ella sostenía una relación amorosa paralela a la que tenía con Víctor Rojas. El mencionado Víctor Rojas tenía un nexo sentimental con la ex fiscal Noguera, motivo por el cual ella lo estaba siguiendo utilizando su cargo y poder en la fiscalía para interceptarlo de manera ilegal. Al apartarse de sus funciones, contacta a este señor. Ramón, por favor, valiéndote de tus amigos del CIU, de la policía, intercepta ese abonado celular. Aquí tenemos 3 casos, ¿no? Primero, el de pues el señor Víctor Forero y el otro investigador del CTI, ¿no? Que llegan y los dejan libres, que porque no representan peligro, pero sin embargo tienen el proceso ahí activo, ¿no? Segundo, el de Pacho Malo, que lo capturó Marta Mancera anunciando eso, pero después lo soltaron, ¿no? No avanzó esta investigación. Y con la señora Noguera, una pobredumbre de corrupción en la fiscalía. Catalina Noguera, hija del exrector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón, poderoso personaje cercano al expresidente Iván Duque y al actual fiscal general Francisco Barbosa, aceptó haber cometido los delitos de violación y aceptó delitos, señores, y no pasa nada. No pasa nada, le dieron casa por cárcel a esta señora y pues cometen y cometen delitos y aquí pues la justicia es para unos pocos. Pero la cereza del pastel, Angélica Monsalve dice, continúan las prácticas perversas de la anterior administración de Barbosa y Mancera en la fiscalía. Montajes, traslado de fiscales, desplazamiento de procesos, violación de la autonomía y la independencia de fiscales, arbitrariedades, abuso de poder y no sabemos si peculados o malversación de fondos destinados a la impartición de justicia. Una fiscalía sin control y sin un ente capaz de investigarla o fiscalizarla. Tenemos un poder público alejado de las necesidades de la ciudadanía que trabaja para sí mismo y para atender guerras partidistas, más interesados en solucionarle el problema a los delincuentes que a los colombianos. Sigue merodeando el fantasma de Mancera en cuerpo ajeno. Desen cuenta. Año se conoció que 2 fiscales habrían acomodado sus informes en casos de contrabando y narcotráfico por órdenes de la vicefiscal Marta Mancera. Pero su investigación ha pasado por las manos de 6 fiscales, el último de los cuales fue removido esta semana en plena audiencia preparatoria, lo que significa otra demora y la prescripción de varios cargos. El juzgamiento de los fiscales Iván Aguirre y Ana Victoria Neto, conocidos por su relación con la ex vicefiscal Marta Mancera y con el remoquete de narcofiscales, debía iniciar el año pasado. Solo pudo comenzar en enero pasado, pero en medio de las audiencias preparatorias, esta semana la Fiscalía le comunicó al despacho que le había quitado el caso a la fiscal 12 delegada ante el Tribunal de Bogotá. No entiendo cómo, bajo el argumento de una necesidad de servicio, desplazan a la doctora Leonora Avellana
y sencillamente el proceso entra nuevamente en el congelador. La defensa está preocupada porque todo estaba dado para que el juicio iniciara en 2018, pero la Fiscalía tardó 6 años en formular la acusación y ahora el expediente ha estado a cargo de 6 fiscales diferentes y vienen nuevas demoras justificadas. De un proceso que arrancó en el 2018, estamos en el 2025 y apenas estamos terminando la audiencia preparatoria. Fiscal que llegue muy seguramente va a pedir aplazamiento de las próximas 6 fechas. La tardanza del expediente en el búnker ya produjo beneficios para los narcofiscales procesados. Soborno en la actuación procesal ya estaba prescrito. Y la prescripción no solo se está dando en este caso, sino también en el del sargento Jorge Eliezer Lozano, uno de los contactos del testigo del caso, David Rengifo, alias la R. Una fiscal encargada iba a hacer una solicitud de prescripción de una de las conductas que se le imputaron. Las víctimas solicitan que se mantenga la fiscal delegada en el caso y así evitar que prescriban el constreñimiento, cohecho y prevaricato de los que señalan a Nieto y Aguirre por presuntamente favorecer a la mafia en Cali y el Valle entre 2015 y 2021, cumpliendo órdenes de la entonces vicefiscal Marta Mancera, su amiga cercana. Amiga cercana, señores, de Marta Mancera, y esta gente se va a salir con la suya porque quieren que prescriban los casos, ¿no? ¿Hasta dónde llega la injusticia? Por otro lado, el señor Carlos Fernando Galán, alcalde de la capital, amenaza a los maestros que salgan a marchar. Resulta que él dice que habrá sanciones en su salario. El alcalde propone que los maestros marchen en contrajornada para evitar que los estudiantes falten a clase. Y es que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que los maestros distritales que incumplan con su horario laboral para salir a marchar el martes 18 de marzo tendrían implicaciones en su salario. Aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber de trabajar con los niños, con las niñas, los adolescentes de Bogotá y no cumplan, pues obviamente tendrán una implicación en términos de su pago. El mandatario insistió que el distrito no acogerá el día cívico convocado por el gobierno nacional, por lo que todas las entidades funcionarán en su horario habitual. Por eso Galán propone que para garantizar la educación de más de 710,000 jóvenes, los profesores distritales que deseen salir a marchar lo hagan en la contrajornada. Esto quiere decir que los maestros que trabajan en la mañana salgan en la tarde y los que trabajan en la tarde pues marchen en horas de la mañana. Los maestros que quieran obviamente participar en el día cívico que ha planteado la nación pueden hacerlo en contrajornada. Des en cuenta, el señor aquí amenazando con el sueldito de los docentes. Es que tiene que ser uno muy hijo de madre, ¿no? Por otro lado, también está Vicky Dávila, que queda en ridículo siempre. Y aquí tenemos un video donde se burlan de esta señora que pretende quitarle los derechos a los ciudadanos, que esta señora no ve pues más allá de sus narices. Mírenlo bien. A la ira de Gustavo Petro no podemos tenerle miedo. No, pues miedo no, porque eso es miedo. Hoy furioso anunció que convocará una consulta popular para impulsar las reformas laboral y al sistema de salud. Claro, no ve que si no le hacen caso, entonces que le hagan caso al pueblo. Olvídense, Petro no va por las reformas, va por el 2026 y está en campaña con la plata de los colombianos. La suya, la mía, la nuestra. Oh, no, pues a yo sí me han de quedar unos 5,000, unos 10,000 libres, ala. Pero a usted sí le ha de quedar más con ese sueldazo que se gana. Con la suya sí que se lance lo que quiera. Petro quiere agitación y un ambiente de campaña justo un año antes de elecciones. Agitación, pues sí ha de querer, ala, porque si agita, pues que se avispen, que abran los ojos, ala. Él tiene a los agitadores de su lado. Hay una cierta simpatía entre los grupos armados y su gobierno. El ahí fuera, ala. Mucho está. Petro sabe que una consulta, al ser convocada por el presidente, debe tener una mayoría absoluta en el Senado. Si pasa, que creo que no, Petro tendría que expedir un decreto. La registraduría tendría que organizar las votaciones y tendría que votar el 25% del censo electoral, más o menos 13.3 millones de votantes. No, pues ala, si nosotros cuando salimos y nos reunimos, articos, ala. Lo duro es que allá lo dejen pasar, ala. Es que allá son bien tercos, son Texas, limpio, del todo caballo. En todo caso, así ganara, no podría obligar al Congreso a aprobar sin discutir sus reformas. Eso no es democracia, eso es una dictadura. Pero si nosotros, el propio pueblo, ala, estamos escogiendo de que se hagan esas cosas, eso es más que democracia, ala. ¿Qué se coge? Es verdad. El Congreso está lleno de gente que lo hace bien. Sí, hay unos racionales, ala. Pero que tiene que convivir con ampones. ¿Y cómo le vas a decir así al pueblo, ala? Pues del todo. Pero tenemos que defender la institucionalidad y la independencia de poderes. ¿O es que Petro ya se va a graduar de dictador? Exactamente, ahí sí entendiste, ahí sí le diste. El poder lo tiene el pueblo. Entonces, ¿qué es que venís a reclamar o que venís a alborotar, hola? Petro acaba de hacer una propuesta envenenada. Mira, Cascabella, hablando de venenos. Tienen que estar en alerta. Si los racionales no le vamos creyendo a usted nomás así nomás. ¿Qué busca Petro? Está detrás del 2026. Se le volvió una obsesión. Ala, pero usted como que también está por lo mismo, ¿no? También está obsesionada con el 2026, ¿no? ¿Cuál es la vaina de que no querés que nosotros el pueblo salgamos a votar? Déjanos escoger.
déjanos hacer la democracia. Por Dios. Bueno, tremendo mensaje de este joven que realmente le canta la verdad a la señora Vicky Ávila. El pueblo es el que escoge y no ella, ¿no? Pero vamos a ver aquí, señores, que hay una advertencia realmente grave y es que posiblemente estas marchas sean infiltradas, señores. Hay que tener mucho cuidado con la gente que quiere crear desórdenes para echarle la culpa a la izquierda, ¿no? Y es que Mindefensa pide estar alerta y denunciar los posibles infiltrados en la marcha del 18 de marzo. A través de un trino, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, invitó a los manifestantes a denunciar si ven que hay infiltrados que perturben las manifestaciones. Días antes de las marchas convocadas por el gobierno, desde la rama de Defensa no descartan que las movilizaciones se vean afectadas por posibles infiltrados que busquen generar problemas de orden público. Es por eso que el ministro de Defensa General en retiro, Pedro Sánchez, manifestó que la ciudadanía debe denunciar y alertar si ve alguna irregularidad sobre las calles en las ciudades, ¿no? Precisamente haciendo referencia a estos infiltrados. Textualmente dijo el ministro: a quienes se movilicen les agradecemos estar muy alerta y que informen cualquier infiltración de grupos delincuentes o violentos que quieran deslegitimar la marcha o vulnerar los derechos fundamentales de quienes no marchan, como el derecho a la vida, a la libertad, a la movilidad, a la seguridad, a la integridad física, a la psíquica y a la moral, ¿no? Entre tanto, cabe recordar que para este 18 de marzo, en el caso de Bogotá, las manifestaciones arrancarán a las 9 de la mañana en el Parque Nacional y harán el recorrido por el centro de la capital hasta llegar a la Plaza de Bolívar, lugar en el que los manifestantes se concentrarán para esperar las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien fue uno de los promotores de las movilizaciones. Señores, vamos a ver qué pasa, pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esta gente que se quiere infiltrar, porque ya aparecen chats que están enviando por cadenas y dicen acá: ojo a la infiltración que la derecha quiere hacer a la marcha en las ciudades principales de este martes, ¿no? Ya miren, empiezan a rondar estos tweets o estos WhatsApp por cadena y dice lo siguiente: la idea es infiltrar las marchas del próximo martes 18 de marzo en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla. Objetivo: vandalizar estaciones de policía, comercio y atacar a los marchantes hasta provocarlos para que reaccionen airadamente. Ojo, algunos policías estarán resguardando nuestra seguridad, por lo que no serán detenidos y podrán irse para su casa. El pago se hará por Nequi en el transcurso del día lunes. Vamos a acabar con esa plaga de guerrilleros y a salvar a Colombia de la izquierda destructora. A través de este medio estaremos dando las indicaciones y cambios en el cronograma si se requiere. Es decir, hay que abrir bien los ojos, señores. Hay gente que va a querer manipular, insultar, provocar en estas marchas. Ojo con esto, denunciémoslos, grabemos con sus celulares, grábenle las caras para que sean identificados y no permitamos que una marcha por las reformas termine en saboteo. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias por escucharnos.